Bienvenidos a Posta, ¿cómo andas, Diego? ¿Bien? Julio Agarramos, muy bien, muy bien. Un lunes extraordinario en materia informativa. Hoy pasó absolutamente de todo. Y yo estuve desconectado todo el día. Así ¿En serio? Bueno, sí. comenzamos... Literalmente vengo de un cumple. Mirá, a la mañana comenzamos con ya el muy avanzado acuerdo de paz entre Israel y Hamas, con la intermediación de Donald Trump. ¿Cómo es, Fede? No, hizo un chiste muy mal. La liberación, hay un problemita ahí con cuatro cuerpos. El acuerdo de paz era, Hamas libera 20 ciudadanos israelíes secuestrados, más 8 cuerpos, entregó 4 cuerpos. Israel libera a más de 2.000 presos, según lo que hablaba esta tarde con el titular de la DAIA de Córdoba. En su mayoría eran violadores, secuestradores, bueno, delincuentes. Ese fue el acuerdo. No se estaba cumpliendo por parte de Hamas. Arrancó así la mañana, después media tarde, ahí ya estaba Donald Trump firmando ya el acuerdo de paz en Egipto. Yo no sé si está concluido. El viaje a Estados Unidos de Milei y Caputo. Y bueno, y ahora mañana deberían salir Milei y Caputo de Estados Unidos para ya el martes estar firmando todo este desembolso. Bueno, pero digo, para que no esté viendo, este martes ya todo el desembolso de los 20.000 millones por el swap. Eso hizo que bajara el dólar hoy, se estacionó en 1.370 más o menos, ¿no? Lo que hizo que bajara el dólar fue una medida inédita de la semana pasada, del jueves pasado, cuando el Estado de Estados Unidos, el mismo gobierno, compra pesos a través del Banco Santander. Sí. O sea, el Estado argentino corta una sangría diaria de 400 millones de dólares para contener el dólar en el techo de la banda. Entra el hermano mayor, que es Estados Unidos, dice, muchacho, acá estoy yo, ¿qué pasa? Pone 20.000 millones de dólares de swap, significa que depositó automáticamente en las cuentas del Banco Central, es como que yo te transfiero. Que vos es lo mismo que tiene con China, digamos. Estás en cero, claro, pero con China tiene algunas limitaciones en cantidad de uso. O sea, vos tenés como libre 5.000 millones, pero si vos querés gastar más tenés que pedir autorización. Bueno, con Estados Unidos no. Hacé lo que vos quieras, maestro. Bien. Son tuyos. Y eso hizo bajar el dólar. Eso, más claro, porque vos como ya no podés timbiar, porque ya te viene el Estado, te compran todos los dólares y te lo hace bajar a 1.100 si quieres. Eso, más la compra de pesos por parte del Estado, hizo que ya valga más apostar en lugar del dólar a acciones y a bonos para resguardarte. Entonces, ¿qué pasó hoy? Acciones y bonos subieron, el dólar se cayó, se derrumbó, creo que cerró en 1.320 en el banco. 1.370 estaba viendo. 1.370 para la compra y 1.320, algo así para la venta. Así que eso fue lo que pasó. Como si eso no... 1.375 en el Banco Nacional. Para la venta, claro. 1.320 para la compra. El que vendíamos siempre para la venta. Y además, como si fuese poco, hoy en la tarde se descompone un chofer de Didi en plena avenida General Paz y 9 de julio, atropella gente, hay varios heridos, hay uno de gravedad. Perdió conocimiento, vamos a ver de qué causas se tratarán ya con el correr de las horas. Y aparece ayer la noticia del fin de semana yo pensé que había sido que habían logrado encontrar al NP, que fue intensamente buscado luego que se largara la alerta Sofía, pero no, era mucho más noticia con muchos problemas, el padre, ¿cómo es? El apellido me sale... Pablo... Sí, lo tengo Laurat, no aparece el apellido ahora en el oído, que es la persona que vino a Córdoba, hizo una especie de vigilancia de su expareja, en un momento se le aparece a la casa, no le da tiempo a esta familia. La Hurta no le da tiempo a su expareja de avisar, de activar el botón antipánico, la mata a ella, la mata a su mamá, se lleva el chico, porque él consideraba que el chico que tenía que estar con él, que estaba acá. El botón antipánico, como no se activa, se queda sin batería. Y no lo eso hace que salten las alarmas del Ministerio y de la Policía, van a ver qué había pasado y ahí la encuentran a las dos mujeres
sin vida. Buen accionar de la policía de Córdoba, buen accionar de la policía de Entre Para Ríos. detenerlo, no para prevenir el asesinato, el doble asesinato, el doble femicidio. Pero ya no podés, ¿cómo haces para prevenir eso? Bueno, no podés ¿quién? prevenirlo. No, sí, están los resortes. Para que eso suceda, por eso está el botón antipánico. Bueno, etcétera. claro. Eso es lo que decían, nos pasa. hoy decían, ¿por qué no le puso una tobillera eléctrica? Una de las más complejas, que es muy costosa, y aparte no lo puede hacer en este caso porque era un ciudadano uruguayo, no era un ciudadano argentino, es poner a la mujer y al hombre la tobillera electrónica para que haga respetar la perimetral. Cuando se está muy cerca se activa, pero bueno, no se podía. Tengo encuestas preelectorales. ¿Querés que arranquemos con encuestas? ¿Querés que arranquemos con eso? Más que encuestas, tengo unos mapitas de Argentina que estuve viendo. Arranquemos con eso porque los otros dos temas después los vamos a desarrollar más. Fede, tirame los mapas de Argentina que quiero que analicemos a ver cómo le puede ir a Javier Milei en estas elecciones. ¿Este era el mapa de mayo? Esto era el mapa de hace, qué sé yo, mayo, un mes. Sí, abril, mayo. Abril, mayo. Íbamos a pintar todo el país de violeta. Más, creo que lo dijo Bernardo acá, el país se pinta de violeta. Exactamente. Seguimos de largo cómo se va mutando el mapa a ver ¿Qué a pasó lo que puede llegar a pasar ahora. Ahora, hoy, seguro, pero que lo firman, La Libertad Avanza va a ganar Mendoza, aliado con el oficialismo, aliada con Cornejo, Entre Ríos, aliado con Frigerio, Chaco, provincia de Ciudad de Buenos Aires, perdón, aliado con Macri. Esdero, Chaco, vemos, Salta, vemos, Tierra del Fuego, una paridad absoluta en la última encuesta que se conoció ayer, y Río Negro también, vemos. O sea, tenemos 6. O sea, de las cuales fija, son segura, 3. ¿Estamos? O sea, de 23 bajamos a 3. Ya de 24, digamos, con la provincia de... Con Ciudad de Buenos Aires. Con Ciudad de Buenos Aires ya bajamos a 3 seguras, otras 6 que puede darnos un buen resultado. Seguimos. Eso con la Libertad Avanza sola, pero ahora viene el peronismo. ¿Qué se queda del peronismo? ¿Peronismo y qué peronismo? ¿Cómo lo armas? Vendría a ser Fuerza Patria. El kirchnerismo. El kirchnerismo. El kirchnerismo sí o sí gana provincia de Buenos Aires. Las últimas encuestas dan, yo he visto de encuestas de hasta 15 puntos de distancia. Sí, hablé con un encuestador, me dijo 15 puntos, Juan, olvídate. La Pampa lo gana, La Rioja, Catamarca, obviamente, Santiago del Estero, Tucumán, ni hablar, y Formosa, ni hablar. ¿Por qué, perdón? Vi una encuesta de este fin de semana de Santa Fe. Bueno, ya vamos para ahí. Ya vamos para ahí. Ojo, se cayó un papelito, estás comprando muchas cosas. Aparece el tercer jugador. ¿Cuánto sacará? Ellos aspiran, por lo menos, del piso que le habría dejado Schiaretti la última campaña electoral por presidente, que son 7 puntos, ellos aspiran a llegar a las 2 cifras. Algunos dicen difícil, otros dicen fácil. Bueno, provincia de Unidad se lleva las 5 provincias con las cuales fueron conformados. Ya si no ganan esos muchachos, que Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz. Ahora, déjame plantear interrogantes. Dos interrogantes que se abren acá. La encuesta que hoy publica de otro consultor, pero que la republica por algo ahí, Gustavo Córdoba, es que en Santa Fe, que va como candidata a la vicegobernadora de Maximiliano Puyaro, no estaría liderando tan cómodo, es más, estaría perdiendo por un par de puntitos, es un empate técnico, pero en estas condiciones, hoy un empate técnico es una derrota. Pará. Pero expliquemos bien, Santa Fe, el que estaría ganando es el kirchnerismo. Ni siquiera La Libertad Avanza. Esa encuesta, bueno, La Libertad Avanza lo da tercero. Es el kirchnerismo, sí. Es el peronismo, porque el radicalismo, aliado ahora al socialismo, etcétera, es Puyaro, que va con el Centro Provincia Unida, iría segundo casi en un empate con La Libertad Avanza. Esa encuesta da 3 puntos arriba al peronismo que viene de dar el batacazo en Rosario. Exactamente. Y la otra es Corrientes, que yo le puse en un naranja medio desteñido, porque hay que ver qué es lo que hace el gobernador Valdés después de esta elección. Y tenemos, ya para finalizar, Fede, el último mapa, que es ya las provincias independientes, que tienen sus partidos propios. Entonces, Neuquén y San Luis, que también es un país aparte. Neuquén, San Juan y Misiones. Entonces, vemos el mapa, supongamos que más o menos aparece este mapa, y La Libertad Avanza no ganó en ningún lado, ganó muy poco, está bastante multicolor este mapa, así que va a estar muy repartido cómo se van a empezar a distribuir las bancas. ¿De esas cuáles son las que renuevan senadores?
y dar en este momento, no recuerdo, pero son 6. 6 provincias. Que tenés Capital Federal, sí, o sea, Ciudad de Buenos Aires. No sé si Santa Fe renovaba, no sé si la Rioja también renovaba. Bueno. Así que tenemos un mapa bastante repartido de Javier Milei. Yo creo que por cómo lo muestra este mapa, por la cantidad de votos, le va a ser muy difícil perder por menos de 5 puntos. Y acá, perdón, tuvo una victoria pírrica en la cuestión legal en la provincia de Buenos Aires, que es, le permitieron ir a Santilli primero. Sí. La Cámara de Diputados le dijo, Santilli primero sí, pero no votos nuevos no. Así que los votos en el cuarto oscuro en la provincia de Buenos Aires van a ir con la caripela de Espert, que la semana pasada se toma unas vacaciones con goce de sueldo hasta el 10 de diciembre y después ahí ven. Pero el tipo va a estar cobrando su salario. Bueno, le debía muchos días de vacaciones, supongo, ¿o no? Con todo lo que trabajan los diputados. Por supuesto. Y por el lado de Córdoba, hay que recordar que son solamente renueva diputados, 9 diputados. 9 bancas. Que, bueno, según no sé si tenés algún datito nuevo de la última semana, porque la que diste la semana pasada sacudió bastante. No te estamos esperando porque estas son las 2 semanas clave. Yo supongo que este fin de semana va a haber una adelante. Días nomás, o sea. Bueno, sí, está bien. Pero yo supongo que en mitad de esta semana, fines de semana que viene, debería aparecer alguna. Estuvimos hablando con algunas voces del oficialismo. Me sorprende que le estén dando tanta atención a Natalia de la Sota. Lo veo a Gonzalo Roca recorriendo la ciudad, algunas localidades con muchas figuritas de la Libertad Avanza. Estuvo Iñaki hoy. Se espera que la semana que viene Iñaki, Javier Milei, Iñaki la Pepona, ¿no es? No le digas así. Perdón, ¿cómo Iñaki, no me acuerdo del apellido, pero es una de las figuras de las redes sociales, está siempre con... un porteño más, un chico que viene acá, me parece excelente, lo admiro. ¿Por qué le decís la Pepona? Es la forma que le tiene despectiva de decirle. Perdón, le pido disculpas. No le gusta que le digan así. No le gusta a él que le digan así, está muy bien. Escúchame, y la semana que viene cerraría Javier Milei. Vendría de nuevo. Sí. ¿Van a mover un poco más de gente que la última vez? ¿Dónde va a ser? ¿Se sabe algo? La discusión que tenían era si lo hacían en un lugar abierto, de vuelta a cortar una calle, o lo hacían dentro de un lugar cerrado. Se ha hablado del quórum, pero tampoco querían hacerlo ahí para no vincularse tanto con el gobierno provincial. Ambos de ellos. Supongo yo que va a ser un lugar cerrado, me da la sensación. Más cuidado para el presidente. Microestadio, algo. Microestadio, algo. Atenas, no, pero no creo que el Felo, no sé cómo estará Lava que con, ¿no? No sé. ¿Dónde? Sí, bueno. Así que vamos a ver qué termina pasando. Creo que Provincia Unida no cierra acá, va a cerrar en otra provincia. Hoy lo escuchaba a... Es que Areti sí va a cerrar acá. Van a hacer un acto acá, pero el acto de cierre de Provincia Unida no va a ser el acto masivo, parece más grande, no va a ser acá. Lo escuchaba Schiaretti diciendo que no fue por pedido de Yarlora, que él es candidato a gobernador, sino que se lo pidió otro gobernador. Lo escuchaba al ministro de Comunicación diciendo que ellos le invitaron a Natalia de la Sota a ser la segunda, y Natalia de la Sota postea las verdades de Natalia en un micrositio que dice que nunca nadie se comunicó con ella. Bueno, vamos a la pausa, acomodamos el buque y zarpamos. ¿Te parece? Vamos. Pausa. Cordobés es un programa que hemos fortalecido en 2024, llevando a 297.000 el número de alumnos y docentes de todos los niveles que lo utilizan. Cuando decimos que el BEC le permite a miles de personas mantenerse y acceder a una educación que les permita encontrar un camino de desarrollo en sus vidas, no es una frase, es una realidad. En 2024, la deserción escolar en Córdoba alcanzó su nivel más bajo.
Un 99.6% de los estudiantes se mantuvieron en el sistema. Esta mejora respecto del año anterior significa 4.300 alumnos más que siguieron sus estudios. Esto es más igualdad, más oportunidades y menos niños y jóvenes que quedan librados a su suerte en las calles cordobesas. Además, en promedio, a los docentes que la utilizan les permite mejorar sus ingresos en un 5%. No son números, no es un Excel de ajuste. Son personas, son cordobeses a los que no podemos ni vamos a abandonar. La educación es el pilar del desarrollo y el futuro de Córdoba. Por eso, Córdoba es Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas menos letales para prevenir delitos y conflictos en la ciudad de Córdoba. Tomamos la decisión con el gobernador Martín Yarlora de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo integrado, articulado, para nosotros es una bandera que queremos llevar siempre bien arriba porque entendemos que el único objetivo que tenemos es trabajar para la gente. Estas armas se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones, llevando más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdcordoba.gov.ar. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. EPEC, para seguir creciendo juntos. Bueno, vos tiraste un par de datos, esto de lo del dólar que hoy se cayó como un piano, como le gusta decir se cayó como un piano, sí. Libertarios. Y escuchaste, hoy me puse a ver el Google Trends, que es lo que te permite ver las tendencias. ¿De qué está hablando la gente en redes? ¿De qué está hablando la gente que está buscando en redes? No en redes, en Google. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando en Google? Y me llamó la atención que aparecía el término convertibilidad. Convertibilidad. ¿Qué pasó? Volvieron los 90. Volvieron los 90. Bueno, me puse a ver cuál es el origen y el origen tiene que ver con este señor que te voy a mostrar ahora. Tira el tape, Fede. ¿Por qué cambia a los argentinos? ¿Que el dólar va a valer 1.500 de acá a 4 años? ¿No se va a mover de 1.500? ¿Qué es ¿A qué tipo de convertibilidad te referís? Alguien se podría preguntar, pero este tipo está loco, si no hay suficientes reservas para estás loco, no hay prever que podemos mantener por muchos años un tipo de cambio estable. Y ¿Estás hablando de muchos años mantener un tipo de cambio? Real. No te la pierdas, y la respuesta es esta. Para pagar la deuda necesitas reservas, pero aquí que el secretario del Tesoro acaba de confirmar un swap de 20.000 millones de dólares para garantizar los pagos de la deuda en los próximos 2 años. O sea que para eso no necesitamos reservas. Y encima con esa garantía se abren las puertas a la refinanciación sin problema, de los mismos bonistas que tenés hoy. La segunda cosa es, bueno, pero ¿de dónde van a salir los dólares para que en el mercado de cambios de todos los días se provean de esos dólares que hoy el Tesoro, por ejemplo, no tiene, porque los tuvo que invertir para, digamos, salvar
la corrida de desconfianza que se generó en las últimas 2 semanas. El secretario Bessent acaba de anunciar que Estados Unidos va a intervenir en cantidad y en frecuencia las veces que sea necesario para garantizar que el tipo de cambio se mantenga entre las dos bandas definidas en su momento por el ministro Te hago Luis una Caputo. pregunta, Tony. Explícame qué de eso no significa una convertibilidad. Te pregunto, una nueva convertibilidad. Antonio Aracre, recordó, ex CEO de Syngenta Latam, una de las empresas dedicadas a la genética y semillas más importantes del mundo. Ex asesor de Alberto Fernández. Sí. ¿Te acordás que duró muy poco tiempo? No me acuerdo qué fue lo que dijo. Se mandó una declaración y lo limpiaron y luego se convirtió en furioso defensor del gobierno, sobre todo en C5N. En C5N lo tienen como vocero de las ideas del presidente. Pero bueno, tiró esto que aparentemente mañana martes va a hacer esa ratificación para que aquellos que no tuvieron la suerte como nosotros de ya peinar canas y saber lo que es la convertibilidad, vamos a recordar un poco lo que fue. Vamos con las placas. Año 1991, Fede, si podés poner ahí la presentación. ¿Vos te acordás de qué es lo que veníamos? Veníamos 89 hiperinflación, 90 hiperinflación y un dato, estas manos que se alcanzan a ver acá, y esta fue una foto muy conocida, acá la corté porque quería hacer foco acá, $1, $1. Esto fue así para mucha gente, aunque no los recuerden, las nuevas generaciones, el sub-30 prácticamente no se acuerda de esto. El sub-30 no se acuerda de esto. Fue el régimen cambiario que durante 10 años eliminó, o más de 10 años eliminó, 11 años prácticamente, eliminó la convertibilidad, la inflación en Argentina. ¿Cuál era el escenario previo? Veníamos en el 89 con una hiper de más del 3.000%, 1990 más de 2.300% la hiperinflación. Yo me acuerdo, tenía 9 años acá y mi viejo almacenero, entonces era ir a comprar lo que conseguías y estoquearte. Esa era la estrategia. Y en el 91 estábamos con una inflación ya más controlada del 91, del 84% anual, y acá se anuncia la convertibilidad. $1, $1. ¿Cuáles eran los lineamientos? Que en realidad eran 10.000 australes. 10.000 australes, $1, claro. $1. Le sacaron 4 ceros a la moneda. Claro, ese fue el tema. La paridad fija 1 a 1, un peso convertible equivalía exactamente a $1 estadounidense por ley. Había una variación de compra y venta, pero eran centavos, pero eso era la evaluación. Vos tenías $1, vos ibas al banco y decías, che, ¿quiere $1? Sí, toma, $1. Sí, vos ibas a Uruguay y te lo vendían a 95 centavos. Sí, era ínfimo. El Banco Central debía respaldar el 100% de la base monetaria con reservas en oro y en divisas, y solamente podías emitir si aumentaban las reservas internacionales del país. Si vos comprabas como Estado dólares, podías emitir más pesos. ¿Qué pasó en ese momento, en la década del 90? Bueno, hubo un par de golpes importantes. Primero, el precio de la soja nunca despegó como despegó la década siguiente, con lo cual las ventas del país afuera eran bastante escasas. El Estado se deshizo de un montón de activos, entre ellas las empresas estatales, las telecomunicaciones, etcétera, privatizó, eso fue un ingreso de dinero. Y después hubo 2 episodios graves. Uno de ellos fue, el primer golpe fue el efecto tequila, que fue una crisis en México, y luego en Brasil, que también devalúa a Brasil, termina restándole competitividad al peso. Bueno, se inició el 1 de abril de 1991 con Carlos Saúl Menem en la presidencia y Domingo Felipe Cávallo, el cordobés Domingo Felipe Cávallo, en el Ministerio de Economía. El objetivo fue frenar la hiperinflación y logró una estabilidad inédita. De hecho, había deflación. En los últimos años había deflación. En el gobierno de la Rúa. En el gobierno de la Rúa los precios bajaban de un mes a otro porque estaba literalmente todo parado. Cuando termina la fecha de función oficial, fue el 6 de enero de 2002, fue derogada por el Congreso en la presidencia de Eduardo Duhalde. Pero, si uno quiere cerrar el ciclo, el ministro de Economía, cuando cae la convertibilidad, era nuevamente Cávallo, que lo llama Fernando de la Rúa en la crisis, después de que cae López Murphy, que duró 15 días, lo llama como para decir, bueno, ya está, traigo el padre del modelo para mantenerlo. Y inventa, ¿te acordás? Unos meses antes, una canasta de monedas. En vez de, la convertibilidad ya no era $1, $1, sino era una mezcla con el euro, que también acababa de salir. Eso terminó con Corralito y con todo lo que
vino después mucha gente que perdió todos sus ahorros en el corralito, lo especificaron, etcétera, y ahí empieza el cambio tipo flotante que durante unos años, hasta el 2006, se mantuvo la estabilidad de cambio y desde 2007 para acá empezó la inflación que se fue descontrolando año a año. Eso es más o menos para que tengamos una pequeña clase histórica de entender lo que fue la convertibilidad en Argentina. Línea ahora Luis Seco, que es economista. A ver si nos puede ayudar a explicar si existe en condiciones alguien para reeditar esto. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Posta. No. Fueron muy completos en la presentación. Tengo algunas observaciones, nada más menores, pero que no son triviales. La primera, lo que mencionaba sobre los shocks externos y las crisis externas, cómo nos afectaron, es clave, es fundamental. El tequila fue temprano, de esa salimos bastante bien, pero después la combinación de la crisis de Asia en 1997, Rusia en 1998 y la devaluación de Brasil en 1999 dejó muy en claro uno de los aspectos de un tipo de cambio muy rígido como la convertibilidad. El efecto vodka y el efecto caipirinha, así los íbamos conociendo. El efecto Asia, algunos lo llamamos el efecto sake, pero como no fue en Japón, no era muy oportuno. Pero sí, mejor que no contemos que vivimos todo eso, porque nos van a sacar las cuentas y van a dar claramente la edad. Yo era un adolescente. No, yo era un pibe, no me acuerdo casi nada. A mí me lo contaron. Pero volviendo al tema, lo que demostró la convertibilidad en ese momento es, primero, el tema de la exposición a los shocks externos. Vos perdés grado de libertad, perdés colchones, ¿no? La política monetaria y la política cambiaria no se pueden usar para responder a un shock. El segundo elemento, que por ahí me distraje y lo mencionaste, es que aquella convertibilidad tenía un defecto muy fuerte que era la cuestión fiscal, ¿no? O sea, teníamos un déficit fiscal, mencionaste los ingresos por privatizaciones, muy importante porque eso te dieron cierto aire fiscal, pero cuando desaparecieron esos ingresos, el déficit estaba ahí y la gran pregunta era cómo se financiaba ese déficit. Perdón, si mal no recuerdo, la reforma constitucional de 1994 establece la necesidad de un pacto fiscal con las provincias que apuntaba también a reducir ese déficit que nunca se sancionó. Sí, era parte de una de las tantas reformas en aquella época que se llamaban de segunda generación o reformas estructurales que nunca llegaron. Por diversos motivos, yo creo que uno fue la búsqueda o la ansiedad implícita de Menem en aquellos años por su segunda reelección, ¿viste? Tratar de no generar mucho ruido. Incluso, no lo mencionaste, pero un tema que muchos de que ya nos ocupamos de estas cuestiones de política económica en aquellos años, Argentina estuvo a un tris de dolarizar en el año, yo diría para el 97, 98. Pedro Pou había iniciado las negociaciones con la Reserva Federal de los Estados Unidos, parecido a estas con el Tesoro, en cambio con el Banco Central norteamericano. Y había casi un acuerdo en dolarizar, de hecho el que tomó la decisión de no hacerlo fue Menem, y me parece que no lo hizo por ese motivo. Y tercer elemento me parece importante, o sea, que no lo hizo por qué, pero que no te lo Claro, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo termina haciendo Menem? Me hice, digamos, visiones encontradas. Pou lo había hecho muy bien, era el presidente del Banco Central en ese momento. Sinceramente, tal vez Roque Fernández no se jugó tanto por el tema y creo que Menem, ya te digo, en el fondo tenía miedo de que la dolarización significara un ruido político que no quería tener hacia el final de su mandato, ¿no? De su segundo mandato. O sea que primero estamos muy expuestos a los shocks externos, seguimos estando expuestos a los shocks externos, similitudes y diferencias. En aquel momento había déficit, hoy no lo hay, ventaja para instalar una nueva convertibilidad. Tercero, yo te diría que hay un tema que no es menor, me parece a mí, es que la convertibilidad necesita, y eso fue alguna de las cosas que aprendimos, primero una economía muy flexible, que no tenemos, por eso hablamos tanto de la reforma laboral, la reforma de las relaciones fiscales con las provincias y demás, que están pendientes, como dijiste muy bien, del año 94, y necesita leyes. O sea, vos no podés hacer la convertibilidad porque con un tuit del secretario del Tesoro o una conferencia de prensa entre Menem entre Milei y Trump diciendo anunciamos en forma conjunta la dolarización. Lo que dice Aracre es una expresión de deseos, no se está discutiendo hoy en el mercado la convertibilidad
porque lo haya dicho Heracles, sino que también ahora no me acuerdo si en Wall Street Journal o en el Financial Times mencionaron que el Tesoro americano había estado en conversaciones con un economista que se llama Steve Hanke, que fue el precursor de la convertibilidad en aquellos años y que quería imponerla en todos los países del otro lado de la cortina de hierro, digamos, en el mundo que dejó de ser de soviético socialista para transformarse en capitalista. Decía que la solución era una convertibilidad, así que yo tengo acá 3-4 libros de él, digamos, de aquellos años, y parece ser que retomó vuelo de vuelta esa idea de decir que un país como la Argentina podría volver a intentar con la convertibilidad, ¿no? Un pensamiento muy, muy básico, Luis, es, si yo repaso yo tengo 44 años, de mi vida, los únicos años que no tuve inflación fueron los años de convertibilidad. Con lo cual yo te puedo decir a un vuelo muy de pájaro, muy simple, fue lo que funcionó. Si el problema es la inflación, fue lo que funcionó. Funcionó, puede llegar a funcionar, necesita todas estas condiciones que te digo, ¿no? Necesita primero una ley para establecerla, segundo leyes que la hagan la economía fiscalmente solvente en el mediano y largo plazo y más flexible para que pueda ser más competitiva y poder bancarse estos shocks externos. Después hay algunas cuestiones técnico-operativas fundamentales, que eso era uno de los puntos que te quería hacer. La convertibilidad en Argentina no fue total, no había 100% de respaldo. Eso por ahí ustedes eran muy, muy chiquitos y por eso no se acuerdan, pero se podían computar como reservas, como si fueran dólares, títulos públicos emitidos por el Tesoro argentino en dólares. Mira. Eso hasta 1/3 de las reservas. Esto no es trivial, ¿por qué? Porque ahí se había dejado abierta la ventana para financiar al fisco si había un déficit fiscal. ¿Qué empezó a pasar? Que en un momento ese tercio de títulos públicos se tocaba todo el tiempo. Entonces muchos empezaron a sospechar, esto no es sustentable. Y eso fue el final de la convertibilidad, digamos. Así que yo creo que si vamos a una convertibilidad, sería bueno ir a una convertibilidad total. Y ahí viene la otra restricción, es que no están los dólares para hacerlo. Bueno, ahí te quiero preguntar. Si estamos hablando de dolarización, ¿de qué no estamos hablando? Porque nos tiene acostumbrado este gobierno siempre a como tirarnos algo de carne para que la gente hable, discuta de algo que no va a pasar y terminan haciendo otra cosa por otro lado. ¿Qué es lo que puede llegar a terminar saliendo después del 26 de octubre? Y de mañana, perdón, y de lo que se anuncia mañana. Pero bueno, te digo, concretarse en aquel momento. Sí, yo creo que, digamos, el nuevo programa, si lo hay, va a ser después del 26 de octubre, independientemente del resultado electoral, te diría. Mirá, las opciones son la flotación total sin cepo, condición sine qua non para volverse una economía normal, es que no haya más cepo. Si vas a dolarizar no puede haber cepo y si vas a la convertibilidad tampoco, con lo cual yo diría que es una precondición de cualquiera de las alternativas que se coja más adelante, pero yo diría que son esas tres: flotación libre, convertibilidad o un tipo de cambio fijo bastante estricto, con alguna regla monetaria muy estricta de no emisión para financiar el déficit fiscal, o la dolarización. Obviamente, déjame empezar, si querés, desde más atrás, que un poco lo que decía Heracles, que es difícil que yo esté de acuerdo con él, pero digamos, en este caso estoy de acuerdo. Es que tener un prestamista de última instancia, alguien que vos sabés que frente a cualquier alternativa te va a poner el pecho a tus activos de riesgo, incluyendo tu moneda, o sea que hay un comprador último de tu moneda, es una plataforma fantástica para hacer cualquier arreglo, ¿no? O sea, para cualquier régimen cambiario futuro. Sí, veces confía más en el peso que nosotros mismos, digamos. Sí, bueno, ha tenido que decir también ciertas cosas que no todos estamos de acuerdo, como que el peso está barato o está infravalorado, porque bueno, tiene que justificar la plata que va a poner en Argentina frente a sus conciudadanos que están. Que no le está saliendo barato, ¿no? Que no le está saliendo barato eso a Trump. No, para nada, porque digamos es Vox Populi en la academia y en los bancos de inversión, en el mercado y en Argentina también, de que este tipo de cambio está desalineado y que no tiene mucho sentido quemar dólares para defenderlo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ahora? Que los queman ellos. Claro. Los pero que ahí es la parte que uno tiene que sospechar, pero ¿por qué harían eso?
¿Por qué quemarían dólares ellos? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué parte de la película no estamos viendo el 90% de los mortales? Bueno, primero porque Bessent es muy vivo, puso 24 millones de dólares el jueves, y con eso alcanzó para pasar todo lo que vos decías hoy recién, de que había caído como un piano, incluso hoy sin poner un dólar. Por lo menos no hubo movimientos que hablen de que hayan puesto el Tesoro americano, haya intervenido de nuevo. Tal vez sí en el mercado de futuros, porque lo interesante que dijo Caputo anoche en un canal de televisión fue que la intervención del Tesoro norteamericano no se iba a limitar a comprar pesos en el mercado contado, sino que también iba a intervenir en el mercado de futuros, en el mercado de bonos, o sea, una intervención mucho más masiva. Ahora vos me preguntás por qué, y la verdad que... Porque la pregunta segunda sería, ¿qué hace Estados Unidos con esos pesos? Bueno, me parece que hay que entender una cosa, el mercado argentino, 24 palos puso. Vos sí, nada. Para el Tesoro norteamericano es un chiste, o sea, no es nada, y el mercado argentino tiene un tamaño insignificante. Entonces es muy fácil conseguir dinámicas distintas a las de precrisis que teníamos antes y revertirlas rápidamente con muy poco. Y sobre todo con la promesa esta de que whatever it takes, ¿no? Cualquier cosa que necesite yo estoy. Ahora, ¿qué recibe a cambio Estados Unidos? La verdad que por ahora uno tiene la sensación de que son una cuestión más política y geopolítica o estratégica de los Estados Unidos que algo que le pueda suministrar a Argentina de manera directa o una ganancia especulativa, además, porque no creo que ese sea el objetivo. Porque lo que dijo Bessent en un momento, bueno, se acaba el swap con China y lo salió a relativizar Franco dijo, no, para. Y Caputo dijo ayer que bajo ningún punto de vista se va a eliminar el swap. Cosa que también es realismo puro, porque si te dan 20 para sustituir 20, estás igual que antes, ¿no? O sea que... Yo le haré una pregunta que siempre me la hago para saber si están haciendo bien las cosas o no. Porque arrancó el gobierno de Javier Milei, hizo una fuerte devaluación, después tuvo una buena cosecha, después tuvo un desembolso, después tuvo un blanqueo de capitales, después tuvo un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, ahora tiene lo del Tesoro. O sea, es como diciendo, le dieron la tarjeta de crédito, te ayudaron papá, te prestaron los tíos, y hasta vino el hermano mayor que Estados Unidos. Los dientes de la abuela. Ya no te queda nada. Entonces, ¿cómo le podés demostrar vos que estás haciendo bien las cosas? A eso quería apuntar. Ese es excelente el punto, digamos, ¿no? Primero no hay nada que festejar. O sea, llegamos a esta instancia porque hicimos algo mal, no porque hicimos todo bien. Y eso, yo creo que más allá del relato oficial, para la mayoría de los argentinos está bastante claro, ¿no? Los países normales no van de salvataje en salvataje o no sufren lo que sufre Argentina cada vez que hay una elección. O sea, ¿vos no creés en el riesgo Cuca? El riesgo Cuca es una parte, digamos, del modelo. A ver, todos los países tienen, o la gran mayoría de los países tienen elecciones de medio término y no pasa nada, digamos. Si puede cambiar el gobierno y vos ves que la economía no sufre. Claro, Perú acaba de destituir como el 7º presidente en los últimos 10 años, a Dina Boluarte. Y acaba de poner un presidente que no lo conoce nadie. La clave no es cambiar el régimen democrático, sino tener un programa económico sólido que soporte esa institucionalidad que es valiosa. Pero volviendo al tema anterior, no hay nada para festejar y al mismo tiempo, y acá viene, me parece, lo más importante y más tanto que de pensar por qué llegamos a lo que llegamos y quién se equivocó, cuáles fueron los errores, yo diría que ahora no hay más excusas. Nos dejaron sin excusas. Si esto sale mal, no le podemos echar la culpa a nadie. Y esa me parece que debería ser el punto de partida para que no solo el gobierno, sino que toda la clase política se remoje un poco los pantalones y haga lo que tiene que hacer, que es discutir, tratar de trabar algún tipo de consenso para aprobar estas leyes que vos hicieron muy bien en hacer esa presentación histórica. Son todas leyes y reformas que están pendientes de 1991, 92. O sea, el famoso pacto fiscal, pero lo recuerdo, mire... El pacto fiscal, reforma laboral, reforma tributaria, reforma fiscal. Pero el pacto fiscal yo me acuerdo de cuando termina, había un cartel gigante. Hay un artículo constitucional, hay un artículo en la Constitución, dentro de lo que se llamaba la parte provisoria de la Constitución de 1994, que establecía la necesidad de unas nuevas relaciones fiscales federales, para ponerle un nombre actual, ¿no?
Y bueno, y nunca se llegó... Ahora, pero nunca se le termina dando como mucho... A ver, por ahí me puedo llegar a arrepentir lo que voy a decir, pero es como que se le da demasiado crédito a una clase política que en los últimos 40 años no demostró esa grandeza para pensar un país distinto. Perdón, no recuerdo tu nombre. Diego, Diego, Luis. perdón, Sí. Diego. No tenemos presupuesto hasta hace 3 Por años, eso. no te vayas 40 años. O sea, ni siquiera te podemos aprobar un presupuesto. Entonces... Pero aparte de eso, hay una cuestión, mire Luis, y es a mí lo que más la otra vuelta hablé con unos amigos y mi duda es, bueno, si esto cae, ¿a qué otro extremo nos vamos a ir? Porque somos un país que va de un extremo a otro, de un día para el otro. O sea, un día somos anarcocapitalistas y el otro día queremos ser Cuba y al otro día pretendemos volver a ser Estados Unidos y queremos ser... no tenemos ni siquiera nosotros como sociedad cuál es el modelo económico que queremos. Eso es lo que más a mí, por lo menos en 44 años, me sigue rompiendo la cabeza. ¿Qué queremos ser? ¿Y qué es lo que viene después de esto? Es cierto, pero ese modelo de país no puede surgir de un diálogo de café, ¿no? Yo creo que tiene que haber un proceso político que conduzca a definir... El Pacto de Mayo no era una mala idea. Lo que pasa es que vos, después del Pacto de Mayo lo que viste fue... digamos, nada conducente al Pacto de Mayo, confrontación permanente, puteada, desplantes, digamos. Es difícil gobernar así y es difícil que la oposición quiera ser constructivo cuando el mismo presidente no lo es. Entonces, yo espero que frente a esto haya ya te digo, es una oportunidad única que tiene Argentina. Te puede gustar, no te puede gustar, pero es una oportunidad. Yo diría que habría una fila muy larga de países haciendo cola para decir, che, no me dan lo mismo que le dieron a la Argentina. Aunque no lo uses, aunque no lo tengas que usar, porque es un aseguro de que cualquier problema va a haber alguien que va a salir por vos. Entonces, digo, no es ¿cómo te podría decir? No es nada cómico, ni nada que para festejar, ni nada que digas, che, qué bárbara la Argentina, porque por algo llegamos acá, como te dije al principio, pero es una oportunidad única para poder hacer algo serio. Y si no lo hacemos, digamos, no sé si va a haber salvatajes semejantes en el futuro disponibles, por eso esa definición que vos decís de qué país queremos es fundamental, ¿no? Seco, para cerrar, por lo menos por mi parte, entonces, ¿dolarización sí o dolarización no? Mira, si la Argentina hace todo lo que tiene que hacer para que la dolarización funcione, no hace falta dolarizar. O sea, si vos tenés una economía con un perfil de solvencia fiscal sustentado en leyes y en reglas, una política Banco Central saneado, una economía flexible en los mercados laborales, una economía abierta al mundo, y además, ¿qué es lo que necesita la dolarización para que funcione? Yo te diría, si vas a estar dispuesto a hacer todo eso y contás con las leyes para hacerlo, no sé para qué dolarizar, porque ahí sí perdés grado de libertad que de la otra manera tendrías, porque tenés todo lo que tenés que tener para tener un tipo de cambio y una moneda sana, un tipo de cambio sustentable y una moneda sana. La convertibilidad, yo te diría que el razonamiento es casi igual. La diferencia me parece que es que necesitas tal vez menos dólares crocantes y sonantes si vas a una convertibilidad, porque vos ahí lo que tendrías que tratar es que puedes hacer una convertibilidad en el flujo, a ver si lo explico. Una cosa es tener todos los dólares para cambiar todos los pesos que existen y otra cosa es tener todos los dólares que hagan falta para cambiar los pesos que se vayan generando, ¿sí? Entonces vos podés tal vez no dolarizar el stock, sino dolarizar el flujo, el marginal, hacer la convertibilidad sobre lo marginal y no sobre el stock, y la convertibilidad podría funcionar. Ahora, son regímenes muy extremos y tenés que crear las condiciones, y yo hoy creo que la duda ahí está en si las podés crear sustentablemente, o sea, la política, ¿no? O sea, necesitas leyes, y las leyes no sé si hoy está en ese clima conducente para conseguirlas, y no sé si la vas a tener tampoco después de las elecciones. Por eso la mayoría de los economistas estamos bastante de acuerdo en que tal vez lo mejor será un régimen de tipo de cambio flexible, flotante, digamos, con una política monetaria basada en reglas bastante estrictas, y tratar de ir avanzando en la consolidación de lo fiscal con algún tipo de regla fiscal sancionada por el Parlamento. Seco, muchísimas gracias, un placer tenerlo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, cambiemos de tema y también retomamos algo que habías adelantado vos, tiene que ver con el caso de este doble femicidio ocurrido en Córdoba, que aparentemente ahora va a pasar a un doble femicidio y todo indica que sería además un homicidio más, porque se encontraron
restos humanos del remisero de que habría Concordia. traído... Exactamente. Y todo apunta a esta persona, que es Pablo Laurta, que era un personaje bastante particular en Uruguay, militante antifeminista. Ya vamos a repasar un poco, pero viste toda esa movida que va en contra de las falsas denuncias, supuestamente, la ideología de género, etcétera. Bueno, Pablo Laurta era un defensor de esas ideas. Vamos a la siguiente. ¿Quién es Pablo Laurta? Bueno, es un uruguayo nacido en el barrio de Buceo, en Montevideo, empresario digital. Figura como director de BC Contenidos, que ofrecen servicios de marketing online, tiene estudios en el MIT, es un tipo muy estudioso, posgrado en CFI, MIT, en la Universidad ORT de Montevideo, un tipo muy formado y con una militancia muy fuerte contra el feminismo, uno de los fundadores del grupo Varones Unidos Uruguay, que era un grupo que militaba contra las denuncias falsas de violencia de género y defendía incorporar la visión masculina, también lo pongo entre comillas, en las discusiones de género y de derecho. Acá lo vemos, por ejemplo, con Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, y Agustín Laje, con quien sostiene ese tipo de mirada también contra los feminismos, la ideología de género, etc. Que, bueno, después me vas a contar porque salieron sobre todo Laje salió, sí, bueno, algunos de los tweets de Pablo Laurta en redes. Lo mejor del 8M, fue este año, el 9 de marzo del 25, lo mejor del 8M es que nos recuerda lo descarnadamente mentirosas que son algunas mujeres. Este es otro tuit del 2017, dice: es increíble la histeria que hay en torno al femicidio y la violencia de género, histeria. Después dice, este es otro post que lo escribe en inglés, también de hace poco, de agosto: no tendrías hijos con un hombre que esté por debajo de ti, ni tampoco lo sentirías natural para ninguna mujer. Los hombres lo harían con mucho gusto. Si nos deshacemos de la carga del feminismo, la tasa de natalidad se arregla sola. Mirá, bien. Insisto, todo esto es la persona que fue detenida por un doble femicidio ocurrido en Córdoba, mató a la madre de su hijo y a la madre de la madre. Vamos a la siguiente, una chica que aparte había sufrido, Luna Jardina, había sufrido mucha violencia de género en Uruguay, por eso viene desde allá. Nace su hijo en Córdoba en 2019, Jardina regresa aquí a Córdoba, estaba radicando, regresa huyendo justamente de la violencia que ejercía Laurta en su contra, y en 2025 también en Twitter acusa a la justicia cordobesa de justicia feminista y habla de el secuestro de su hijo. Estos son los antecedentes de esta persona que, insisto, aquí en la zona noroeste de la ciudad, montó una especie de guardia, aprovechó un descuido y se metió a la casa y mató a Jardina, mató a su madre y secuestró a su hijo, y afortunadamente fue deteninido en Gualeguaychú, el Hotel Berlín en Gualeguaychú. Exactamente, por la policía. Porque una de las empleadas por la Berta Sofía identifica al nenito, porque él no estaba, la foto que tenemos de él eran antiguas, estaba sin barba y con pelo corto. La foto, perdón, la del principio es la de la detención, cuando lo llevan, está de pelo largo. Entonces la mujer del hotel lo ve el nenito, lo identifica el nenito, hace un aviso a la policía. La policía de Entre Ríos se pone en contacto con la policía de Córdoba, confirma la identidad y ahí lo detienen en Gualeguaychú. Cuando él intentaba cruzar la frontera, obviamente no se puede cruzar la frontera porque te da falta la documentación del permiso de la mamá para trasladar a un menor. Lo iba a hacer, al parecer, utilizando las vías fluviales, de manera de contrabando. Está en línea Andrea Tuana, que es de la ONG El Paso, ONG de Montevideo, para tratar de Uruguay, para tratar de contar un poco más quién era este personaje que incluso dio disertaciones en el Palacio Legislativo. ¿Es así, Andrea? Buenas noches, gracias por estar. Sí. Buenas noches, gracias por el contacto también. Sí, nosotros desde nuestras organizaciones no lo teníamos a él tan identificado, sí, a ese grupo Varones Unidos. Ahora sabemos que él era parte de varios otros varones que se decían y que se siguen diciendo perjudicados por la justicia, y que, bueno, junto con algunos legisladores organizaban eventos para seguir instalando y consolidando el falso relato
de las denuncias falsas, ¿verdad? Bien. Varones Unidos, así se llamaban ellos. En contra de todo lo que venga algún nombre con feminista, digamos, algo que más o menos parecido por ahí, se ponían en contra. Eso quería comentarles también, ¿no? Que en realidad, hay distintas personas que hablan sobre estos temas, algunos con respeto, más allá de que discrepemos, pero justamente Varones Unidos y algunos otros son movimientos que destilan odio, son movimientos que lo que pretenden es estigmatizar y de alguna manera impulsar cierta persecución, ¿no? A las referentes, a quienes hacemos prensa, tenemos voz pública, participamos de distintos movimientos. Entonces, Varones Unidos, junto a otras personas que además ni siquiera sabemos quiénes son. ¿Cómo sería cómo se dirigen? Porque hay militantes en Twitter, lo que hemos visto son militantes de la red de X, que inclusive gente, abogados, pero que con se cierto sube prestigio. haciendo una mujer en un cargo y ellos ya tienen una opinión en contra de eso. Explícame un poquito qué es lo que dicen. Sí, por ejemplo, en mi caso, que dirijo una ONG, hay una persona determinada que escribe crónicas de como que yo tuviera miles de dólares, porque el Estado nos regala dinero, que somos corruptas, que inventamos denuncias, que estamos de acuerdo con la Fiscalía Feminista para inventar falsas denuncias y entonces llenarnos de dinero, ¿no? Eso es lo que se dice mucho. Algunos referentes de estos grupos. En el caso de Varones Unidos, lo que hemos podido ver es, estigmatizar el movimiento feminista como un movimiento que quiere destruir a los varones, como un movimiento que, todo lo que venga del feminismo hay que odiarlo, hay que exterminarlo de alguna manera. Y lo mismo las leyes, ¿no? Detractores de la ley 19.580, que es una ley muy importante sobre violencia basada en género que tenemos en Uruguay. Bueno, parecido a lo que el mismo gobierno de Milei está haciendo acá, porque eliminó el Ministerio de la Mujer, porque dice que gracias a eliminar ese ministerio ya bajó la tasa de femicidios en el país. Ese tipo de y el gobierno de Milei también, ¿te acordás que había tirado en uno de esos raptos el vocero Adorni, que quería sacar el agravante, eliminar la figura del femicidio del código como un agravante, porque considera que todos los crímenes son iguales. El femicidio como agravante de un crimen contra una mujer. Sí, es la misma agenda, digamos. Es la misma agenda. Digamos que en Uruguay el contexto político es otro. Sí. El gobierno en este momento tiene otra mirada respecto a estos temas. De hecho, ha sido el gobierno impulsor de esta ley, pero sí, me parece que es muy importante ver cómo en las redes sociales hay una militancia antifeminista y una militancia que lo que pretende es eso, decir que la enorme mayoría de las denuncias son falsas y que hay muchos padres que están separados de sus hijos en forma injusta. Bien. Esto trae también una suerte de... Esto entra también en el sistema de justicia, porque el sistema de justicia es bastante conservador en general, ¿no? Como institución. Y lo que tenemos son jueces que empiezan a fragilizar la protección, empiezan a obligar a los niños a revincularse con agresores, a pesar de que los niños sufran, no quieran, rechacen. Y hemos tenido casos donde se han sacado niños de la tenencia de su mamá protectora, y han sido entregados a los padres agresores. Bien. Sabemos que esto también pasa en Argentina, en España, en Brasil, esto es un movimiento global, ¿verdad? Bien, pero Andrea, te quiero, a ver si vos, yo que conocés tanto este movimiento, si podés hacer más o menos un perfil de qué tipo de varón estamos o si lo podemos identificar, es decir, tiene entre 35 y 40 años, no sé, vive solo, no vive, tuvo familia. ¿Cómo son estas personas que se muestran tan en me acuerdo, ¿te acordás, Juan? Hace un tiempo se ha hablado mucho, porque en Córdoba hubo también una movida hablando también de la alienación parental. Bueno, exacto. ¿Esto también eran los propulsores de esta idea? Exactamente, ese es otro de los temas. Perfil no podría decirte, porque ellos se esconden en esos nombres, Varones Unidos, son pocos los que dan la cara.
pero hay muchos que van retuiteando o van desarrollando estos mensajes de odio a través de cuentas en donde no se identifican con su nombre, con su apellido. Entonces no tenemos tan claro ni quiénes ni cuántos. Sí vemos muchos, por ejemplo, cuando van a una manifestación. Bueno, ahí sí podemos identificar personas que están denunciadas, que tienen denuncia de violencia y que no están con sus hijos por esa razón. El tema de la alienación parental es un tema que vuelve otra vez nuevamente a instalarse como una idea que no tiene ningún sustento científico. Expliquemos más o menos lo que es la alienación, si podés, Andrea, explicarlo mejor. Sí, es un concepto acuñado hace muchos años por un norteamericano, le llamó síndrome de alienación parental. Lo que él decía era que un progenitor, en general la madre, en un conflicto judicial, aliena y le llena la cabeza a su hijo en contra del otro progenitor. Entonces eso hace que el niño no hable por sí mismo, sino que todo lo que el niño dice en realidad es alienado por esa persona. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando un niño refiere haber vivido una situación de abuso sexual, es puesto en tela de juicio y lo primero que se dice es: este niño está alienado, la madre le llenó la cabeza, no es mentira lo que dice. Entonces la palabra de los niños queda completamente silenciada. O sea, volvimos a antes de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Lo cual realmente es dramático, porque el valor del testimonio del niño no se escucha. Andrea, la última de mi parte, pues ya se nos acaba el programa y te agradecemos tu tiempo, por supuesto. ¿Qué repercusión ha tenido en Uruguay, sobre todo cuando se empezó a hablar en redes? Yo veía, se empezaron a sacar vínculos políticos, esta cuestión de la presentación del Palacio Legislativo. Digo, ¿qué repercusión política está teniendo el caso en Uruguay? Bueno, la verdad que poquísima, muy poca. No hemos escuchado por lo menos yo, en lo que respecta a lo que pude ver, no he escuchado a ninguno de esos diputados que lo recibieron en el Parlamento, que le dieron el Palacio. No hemos escuchado manifestaciones respecto a este tema. Lo que pasa en Uruguay es que hay mediáticamente, todas las personas nos genera mucha conmoción, pero a nivel de los referentes políticos, este es un tema que cuesta mucho que hagan realmente declaraciones y que pongan este tema en su lugar, ¿no? Como uno de los temas más graves para las mujeres uruguayas y los niños y las niñas. No, y yo te despido con esta y no quiero incomodarte. ¿No fue el movimiento feminista por ahí exagerado y no logró contener o explicar bien qué es lo que estaba tratando de transformar en la justicia, en las relaciones, y exacerbó estos comportamientos de estas personas? ¿O son simplemente personas que están con algún problema de comprensión y maduración para esto? No, yo creo que justamente son personas violentas que frente al avance de la defensa de los derechos y al lograr tener leyes y al lograr que la justicia vaya avanzando y vaya poniendo límites, entonces se da este contramovimiento integrado por muchas personas violentas que lo que quieren es justamente ir para atrás. Y en algunas situaciones lo logran, ¿no? Poner esa idea de que capaz que los niños mienten y que en realidad la mayoría de las denuncias son falsas. Yo creo que esto es un contramovimiento frente al avance en la protección de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, ¿verdad? Es una puja para volver, digamos, a lo que era antes, ¿no? Las mujeres y los niños calladitos y sometidos a esas violencias. Tuana, un placer tenerte, gracias. Muchas gracias. Igualmente, a las órdenes. Cerrá, si querés, que es lo que dijo hoy Laje. Agustín Laje se expresó en redes diciendo que solamente le vio una vez a esta persona, que fue parte de en el marco de esta charla, y que no tiene ningún vínculo con este doble femicida y quizás probablemente asesino, y que todo esto es parte, homicida, asesino, y que todo sería parte de las políticas para ensuciar a todo lo que están transformando y están haciendo eso. La revolución cultural. La revolución cultural. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Chao.